Habíamos hablado de células blancas la anterior vez, ahora vamos a hablar de los eritrocitos y el día viernes vamos a hablar de lo que son ya hemostasis y coagulación, de lo que son las plaquetas, ¿está bien? De esto nada más recordarles que dentro de la formación de la eritropoiesis en relación a la hematopoiesis y a la eritropoiesis, recordarán ustedes que cuando uno está dentro en una etapa de formación, se formará este proceso de hematopoiesis en el saco vitelino, después en el hígado y en el vaso, y posteriormente cuando uno nace se va a ir reduciendo y focalizando hacia la médula ósea roja de varios huesos. Sin embargo, a la edad de los 18 años a 21 años ya se va a focalizar solamente algunos huesos, como por ejemplo columna vertebral, esternón, costillas, huesos planos y largos, y después durará ese proceso durante toda la vida. ¿Por qué era importante recordar la hematopoiesis o en este caso la eritropoiesis? Este proceso de formación o de génesis de los eritrocitos. Por dos razones. Nosotros deberíamos saber cómo se forma el eritrocito para saber dónde van a ocurrir las fallas, ¿sí o no? Entonces, en la génesis del eritrocito, que es la eritropoiesis, recordarán ustedes de que en la fábrica, que es la médula ósea, nosotros requeriremos ciertos elementos para formar un eritrocito maduro especializado para el transporte de oxígeno. Una de las preguntas que yo les había hecho en la parte de la clase al inicio, les había dicho dónde, por ejemplo, o en qué etapa se forma la hemoglobina, esta proteína que tiene la función específica de transportar oxígeno para el metabolismo celular. ¿Recuerdan eso? ¿No? ¿En qué etapa? En realidad, ya desde el eritroblasto basófilo va a empezar a establecer en el citoplasma las condiciones para que se incorpore la hemoglobina. Sin embargo, en el eritrocito policromatófilo, ¿sí?, es donde se consolida la incorporación, y ahora vamos a ver en qué consiste esta hemoglobina. Por si acaso, en el eritroblasto policromatófilo es donde se va a incorporar la hemoglobina. Entonces, pregunta, esta está relacionada a una de las patologías más comunes y especialmente en mujeres, la anemia ferropénica, o también la llamada anemia microcítica hipocrónica. Fíjense bien esto, vamos a ir relacionando las cosas para el criterio clínico. Si en esta etapa se tiene que consolidar la hemoglobina para darle características al eritrocito de esa célula que tiene como función principal el transporte de oxígeno, entonces va a necesitar hierro, ¿sí o no? Y el término de anemia ferropénica hará referencia a que no tienes un elemento para formar el eritrocito, ¿sí o no? Entonces, especialmente en mujeres, ¿por qué? Porque algo muy común durante la época de embarazo, de las mujeres embarazadas, vamos a focalizarnos en ese periodo de tiempo fisiológico, es de que va a tener la mayoría de las mujeres una falta de hierro. Por lo tanto, les van a dar suplementos de hierro. ¿Cuál será el problema? Va a generar anemias de tipo ferropénica. Pero no solamente en eso, sino también la anemia ferropénica va a estar relacionada a otra cosa, que es a la vida del eritrocito. Entonces, yo voy a separar el cuadro clínico en mujeres embarazadas, en ese periodo de tiempo, y hay muchas cosas a nivel bucal también que se producen en esa etapa, por si acaso. Y otra etapa va a ser con enfermedades, especialmente de aquellas enfermedades crónicas, hemorrágicas a nivel digestivo. Ahora vamos a hablar de eso también. La idea está en esta. Si te falta hierro, entonces no vas a poder formar un eritrocito maduro que tenga esas condiciones o capacidades. Si en una de estas partes también necesitas ácido fólico o vitamina B12,
también es otro elemento, y eso va a estar relacionado con anemias megaloblásticas. Entonces, la importancia de recordar lo que ustedes han aprendido y retrotraernos a primer año, a histología, este cuadro entonces te ayuda a identificar un poco qué es lo que podría ocurrir en esas etapas. Debo recordarlo para saber que si yo tengo alguna deficiencia de algún material para la construcción de un eritrocito, entonces va a haber patología, ¿sí? Entonces tú vas a histología, embriología en algún caso, vemos fisiología, viendo ya la futura función del eritrocito y dónde ocurrió la falla. Y si esa falla va a repercutir en algo que yo voy a hacer, de pronto una extracción dental, ¿sí o no? Bien, entonces recordarán, tiene este proceso del proeritroblasto, de una célula madre, tendrá el eritroblasto basófilo por ciertas características, el policromatófilo, el ortocromático y luego el reticulocito. Y después del reticulocito pasará al torrente sanguíneo como reticulocito, y ahí se va a saturar todavía más de esta proteína que es la hemoglobina, se terminará de expulsar al núcleo y el eritrocito ya está listo para transportar oxígeno. ¿Sí? Está listo. Muy bien. Entonces, una de las patologías, viendo lo que es fisiología y fisiopatología, uno de los problemas vamos a tener relacionados a personas que viven en grandes alturas. Vamos a analizar qué es lo que nos pasa a nosotros. Ustedes saben que la cantidad de glóbulos rojos en la altura no es la misma que aquellas personas que viven en la costa, ¿cierto o no cierto? Sí. Muy bien. ¿A eso a qué se debe? Se debe a que cuando nosotros vivimos en la altura, recordemos que tenemos menor presión parcial de oxígeno. El aire atmosférico, por si acaso, tiene oxígeno, tiene argón, tiene helio, tiene varios componentes. Y cada uno de esos componentes ejercen una presión de oxígeno, una presión. Eso se llama la barometría, es lo que estudia eso. Entonces, al tener menos oxígeno, la sangre, ustedes recordarán, el oxígeno entra a través de los pulmones hacia los alvéolos pulmonares, ocurre la hematosis, que es el intercambio, y el glóbulo rojo circulará por todo el torrente sanguíneo, ¿sí o no? ¿Y por qué lugar pasa en especial en este caso? Por el riñón. Y en el riñón, al pasar por los túbulos contorneales del riñón, hay un sensor que es como si contara eritrocito, oxígeno, 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 oxígeno. Cuenta cuántos glóbulos rojos pasan y detecta la cantidad de oxígeno. ¿Está bien? Entonces, también les había dicho que para que en la médula ósea esas células madre, todas las células madre en realidad, tutipotenciales, pluripotenciales, necesitaban una molécula química que les diga qué iban a hacer, ¿sí o no? Usted va a ser hepatocito. Entonces, ¿qué va a hacer? Tiene que estar en el hígado haciendo las funciones del hígado. Usted va a ser, no sé, ¿qué célula quiere? Una célula cardíaca, tiene que estar en el corazón para decir sí o no. Entonces, en cada segmento del organismo hay. Esa molécula química para formar glóbulos rojos, pregunta de examen. ¿Cómo se llama el inductor químico que promueve la formación de la eritropoiesis, por ejemplo? Pregunta. ¿Cómo se llama? Eritropoietina. ¿Está bien? Eritropoietina. Entonces voy a recordar lo que he mencionado. La sangre pasa por el riñón. En los túbulos contorneales hay un sensor y este sensor es específicamente el que dice cuánta eritropoietina, ¿sí? Cuánta eritropoietina, o también la EPO le llaman, ¿sí? Como un resumen, la EPO. Entonces, ¿cuánta eritropoietina se va a formar? ¿Qué es lo que pasa en las alturas? Pues detecta que hay menos oxígeno. Entonces,
ese sensor en los riñones libera mayor cantidad de eritropoyetina, solo por decirlo así. Las personas que viven a nivel del mar detectan que hay una cantidad, digamos, mayor de oxígeno, por lo tanto, digamos, de 10 eritropoyetinas, esto como ejemplo nada más, no es así, como ejemplo, de 10 eritropoyetinas, dice, bueno, que se formen solo 6, ¿está bien? Porque con 6 nos alcanza para mantener la cantidad de glóbulos rojos por día para que funcione el sistema. ¿Está bien? Solo 6 necesitamos. Y con eso cumplimos nuestra cuota. ¿Está bien? Entonces, en el riñón se forma la eritropoyetina. ¿Y a dónde tiene que viajar? A la fábrica. Va a la médula ósea y a los blastos de la médula ósea les dice, ustedes van a ser eritrocitos. Y empieza el proceso de la eritropoiesis. ¿Está bien? Pero en la altura no pasa eso. Pasa de que detecta menor cantidad de oxígeno, ¿sí? Pero no entiende de que no es el problema la cantidad de glóbulos rojos, porque si esto el riñón pensara a nivel de esos sensor, pensara de que es por la altura, entonces no formaría glóbulos rojos. Entonces dice, ¿quién transporta el oxígeno? Los glóbulos rojos. Entonces dice, como no hay oxígeno, entonces vamos a mandar ya no 6 eritropoyetinas, tenemos que mandar 8 más eritropoyetinas. Como hay más eritropoyetina, la eritropoyetina irá a la médula ósea y dice que produzcan más glóbulos rojos. Entonces, a eso se le llama policitemia fisiológica, o también denominada secundaria. ¿Está bien? Entonces, ¿quién es el responsable de la eritropoiesis? La eritropoyetina. Puede ser otra pregunta. Por ejemplo, la policitemia secundaria o fisiológica en personas que viven en alturas, digamos a más de 3.000 metros de altura, responde a ¿qué? A una producción compensadora de eritropoyetina, porque está compensando la falta de oxígeno que tenemos acá. Y el cuerpo lo interpreta, hay menos oxígeno, pero no interpreta que hay menos oxígeno en el aire atmosférico. Interpreta que no hay glóbulos rojos que estén transportando, entonces aumenta la producción. Y de hecho hay otra enfermedad que se llama la poliglobulia, policitemia o eritremia, que tienen diferencias, eso lo vamos a ver en la parte práctica, que la producción se vuelve incontrolada. ¿Sí o no? ¿Y qué les recomiendan? A un principio les decía que el paciente se vaya a vivir a la costa, o que constantemente a partir de cierta edad, especialmente de los 45 años para arriba, 50 más todavía, comiencen a hacerse sangrías, ¿sí o no? Pero ¿qué es lo que va a pasar con las sangrías? Te sacan sangre, disminuyen la cantidad de glóbulos rojos, obviamente la viscosidad de la sangre baja también, porque eso es lo que nos preocupa, la viscosidad de la sangre, porque para que no trabaje tanto el corazón, para que no haya algún problema, pero te sacan el oxígeno, vas a estar bien por un tiempo, y la médula ósea, ¿qué va a hacer? Va a volver a producir glóbulos rojos, a nivelarse, ¿sí o no? ¿Y gracias a quién se va a nivelar? Pues la eritropoyetina va a detectar eso y otra vez va a volver al mar. Entonces, ¿las sangrías es un tratamiento? No, es un paliativo. ¿Por qué? Porque la persona no quiere ir a vivirse a la costa, digamos, ¿sí o no? Porque vive acá, su vida está acá, no se va a ir. Entonces le hacen eso. Y lo que ustedes tienen que tener cuidado, obviamente, ya sea por las anemias o por las policitemias, simplemente preguntarle, porque el paciente sabe de su enfermedad. Y no vaya a ser que se te desmaye en el consultorio porque su nivel de su policitemia está muy por encima de lo normal y en algún momento pierde el conocimiento por la viscosidad de la sangre aumenta. ¿Sí? Esto también en la parte práctica lo vamos a discutir con mayor detalle. Entonces, a la falta de oxígeno en las grandes alturas, y esto ya como dato curioso nada más, ustedes han escuchado hablar que cuando uno va a hacer, por ejemplo, alpinismo, si tú vas a subir al Illimani, ¿podríamos subir todos sin ningún problema? Ustedes que son jóvenes tal vez sí, yo ya no puedo. Más aún, ustedes van a poder subir, pero en algún momento van a sufrir. ¿Por qué?
porque la presión barométrica en el Illimani, por ejemplo, va a cambiar. La presión parcial de oxígeno va a cambiar. Y si no tienes una presión dentro del alveolo pulmonar, ¿qué va a pasar? Sí, ¿y qué es el colapso? La presión disminuye y va a empezar a absorber líquido. Y ahí viene el edema pulmonar. Entonces debes preparar, por eso es que se preparan ellos para poder hacer este tipo de no sé, hobby podríamos decirlo, o a veces es deporte también, ¿no? Entonces para subir a grandes alturas, tu cuerpo tiene que prepararse para ello, ¿está bien? Porque si no, el edema pulmonar en algún momento va a ser un problema, ¿está bien? Y ahí podríamos hablar de la ley de Laplace a lo que se refiere a presiones, pero bueno, no viene al caso en esta clase, eso se habla en otra clase de respiración. Detalle. Otro detalle, por ejemplo, si te falta vitamina B12 o ácido fólico, yo tengo que ver que cuando estemos llevando digestivo, no se olviden de esto, porque hay factores que van a favorecer la producción, por ejemplo, del factor intrínseco de la mucosa gástrica, que ayuda a que se absorba la vitamina B12 o el ácido fólico. Si tú no tienes ácido fólico, vitamina, y no se te absorbe en el intestino, entonces no va a llegar a la fábrica. Entonces recordemos que la fábrica, para construir un glóbulo rojo, necesita ciertos elementos. Y si no tiene ciertos elementos, entonces va a haber problema en la producción. Y con esto vamos a terminar esta partecita, ¿no? Esta partecita, con esto vamos a terminar. Ojo, se dan cuenta que si te falta hierro, el problema no está en la fábrica, ¿sí o no? El problema es de que no le está llegando el insumo necesario a la fábrica para que produzca algo, ¿sí o no? Bien. Si te falta ácido fólico o vitamina B12, el problema está ocurriendo de pronto por la mala absorción por el factor intrínseco en la mucosa gástrica o en el intestino. Entonces hay otro problema, ¿sí? Fuera de la médula ósea, no le está llegando, ¿sí o no? Entonces, ese tipo de anemias van a ser, por ejemplo, regenerativas o arregenerativas. El problema estará fuera de la fábrica. ¿Se entiende eso? El problema está fuera de la fábrica. No depende. La fábrica está funcionando bien, pero no le están llegando los elementos necesarios para... ¿sí? Hay otro tipo de patologías que son las anemias, por ejemplo, o digamos alguna patología ya de tipo maligna en relación al aumento de la producción o la disminución de la producción en la hematopoiesis. Pero el problema puede estar en la fábrica. ¿Sí o no? Y entonces, en el caso de las anemias, por ejemplo, a eso se le llaman anemias a veces arregenerativas, porque el problema puede ser por una aplasia medular. ¿Se dan cuenta? Entonces, el problema de la aplasia medular, ¿qué significa A? Sí. ¿No? Entonces, cuando decimos sin formación de hematopoiesis por alguna, o eritropoiesis por algún caso, es de que puede ser que haya metaplasia en las células, que las células madre en la médula ósea, la fábrica esté mal. Entonces, ese ya es otro tipo de problema. Entonces, yo les dejo con eso en esta parte. Ustedes, cuando hablemos en la parte práctica, por ejemplo, vamos a reconocer las cosas que están fuera de la fábrica, nos van a dar anemias o policitemias, pero de distinto tipo. ¿Está bien? Y cuando las anemias o las policitemias o algo que esté pasando, el problema esté en la fábrica, entonces ahí es un problema mucho más grave en algunos casos, porque la fábrica está fallando. Tú le puedes dar ácido fólico, le puedes dar hierro, le puedes dar toda la fábrica, pero si la fábrica está mal, no va a producir. ¿Sí? Entonces ahí pensamos. En ambos casos, lo único que ustedes tienen que hacer es preguntar si el paciente tiene algún problema. ¿Está bien? ¿A través de qué? De la historia clínica. El ciclo vital del eritrocito, una de las partes más importantes que yo voy a hacer hincapié en esto, revísenlo, es lo siguiente. Para determinar, por ejemplo, vamos a hablar de una de las anemias que es imposible que no la vean. ¿Está bien? Todos ustedes
cuando ya estén atendiendo pacientes en sus consultorios, ya sean profesionales, odontólogos, generales de momento, ahí siempre les va a llevar un hipertenso, un diabético, alguien que tiene anemia, son las más comunes. Hay otras enfermedades, por ejemplo, la enfermedad de Glassman, poco te va a llegar. O el síndrome de Sjögren, yo he visto 2 pacientes con el síndrome de Sjögren. Otros colegas no han visto ni una. No sé si porque no han preguntado. Entonces, ¿por qué voy a hacer referencia a una enfermedad que digamos en especial? Es porque la van a ver. Sí o sí, es imposible que no, en algún momento no les llegue ese paciente. Entonces, yo quiero hacer hincapié en esto. El eritrocito tiene un tiempo de vida, ¿sí o no?, de 120 días. Sí. ¿Sí? ¿Verdad? Eso sí vive una vida feliz. Porque puede morir en cualquier momento. En eso también estamos de acuerdo. ¿Está bien? Pregunta, ¿dónde muere? En el vaso. En el vaso, muy bien, en el vaso. ¿Quién lo destruye cuando muere? Un macrófago, muy bien. ¿Qué pasa con los componentes del eritrocito? Ojo con esto. Específicamente ¿cuántos eritrocitos tenemos? Un número al azar, no específico. ¿Cuántos tenemos? 4. Ya, 4.500.000 en el caso de las damas. De los varones, 5 millones, 6 millones. Ubicamos millones, ¿no? Ya. Ahora piensen en esto. Solamente vive 120 días. Si es que termina su ciclo vital. Bien. ¿Sí o no? Eso te quiere decir que cada 120 días, por ejemplo, o cada día, en realidad, tiene que mantener tu médula ósea roja 5 millones de eritrocitos. ¿Sí o no? Entonces, mi pregunta va a ser la siguiente. ¿Tú consumes hierro para mantener la producción de eritropoiesis, de mantener los 5 millones? ¿Consume hierro la cantidad necesaria? Nadie consume eso, ¿sí o no? Y el cuerpo lo sabe. ¿Verdad? Porque el cuerpo dice, ¿qué vas a comer? ¿Qué es lo que les encanta? A mí también, seamos honestos. ¿Qué te encanta? La papa frita. ¿Cuánto hierro tiene la papa frita? ¿Cuánto hierro tiene el pollo Copacabana o son las proteínas y carbohidratos, pero de mala forma? Y eso nos encanta. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Si tú necesitas una cantidad de hierro para formar un eritrocito y formar la hemoglobina en ese periodo de tiempo y mantener 5 millones de glóbulos rojos, ¿de dónde sale todo eso? Cuando muere el eritrocito, entonces, ¿qué pasa con el hierro? Hay 2 proteínas que se encargan y están pendientes que en la sangre, son proteínas de la sangre, que cada vez que muere un eritrocito están esperando ahí al hierro. ¿Cuáles son esas 2 proteínas? La transferrina y la ferritina. ¿Qué función tiene la transferrina y la ferritina? Una de esas proteínas se acopla al hierro y la va a llevar donde la necesitas. A la fábrica, a la médula ósea roja. Y la otra la va a llevar a un lugar de almacenaje, porque sabe que no consumes la cantidad de hierro necesaria. ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces, fíjense que ahí ya estamos detectando otro problema. ¿Qué pasa si no tienes ferritina y transferrina? ¿Quién va a agarrar el hierro para llevarlo a formar? ¿Sí o no? Entonces ahí tienes que intuir. Por eso, digamos, deberíamos conocer estos procesos, porque tú dices, oye, esta es una anemia ferropénica, pero ahora, ¿dónde está el problema de la anemia ferropénica? ¿Sí? Pues no hay hierro. El problema estará
haces el hemograma o haces un estudio y dices cantidades de ferritina y transferrina, normal. Entonces ese no es el problema. ¿Sí o no? Puede haber otro problema. ¿Qué pasa si una persona tiene una úlcera gástrica? ¿Qué pasa si tiene una hemorragia digestiva pero es muy leve por una úlcera gástrica? Todos tenemos la micción y las deposiciones. En el tracto gastrointestinal va a haber glóbulos rojos que se van a ir yendo en las deposiciones del paciente. Y eso se llama melenas. Por eso yo me saco el sombrero por las enfermeras, porque cuando están hospitalizados los pacientes a veces tienen que hacer ese tipo de registros. Tienen que observar las deposiciones para ver si hay melenas. Quiere decir, esas pequeñas líneas rojizas que está haciendo de que exista una pérdida de sangre de forma crónica. ¿Sí? Entonces nos vamos al otro lado. ¿Qué pasa cuando no hay hierro? Va a haber una anemia ferropénica, el paciente se siente, esto es especialmente en pacientes adultos, donde el paciente se va a sentir cansado, fatigado y de pronto asténico, adinámico, ¿no? Entonces el paciente se siente así, débil, y dice, no entiendo por qué, porque él no se da cuenta que en las deposiciones los glóbulos rojos se están yendo enteros. Entonces el hierro no se está recaptando, porque no están muriendo donde deberían morir y no le están dando la oportunidad a la ferritina y transferina de captar ese hierro. Entonces esa causa puede deberse a hemorragias crónicas, ¿sí? De larga data, puede ser por hemorroides, puede ser por una enfermedad gástrica, algo en el tracto intestinal, donde el glóbulo rojo se está yendo enterito en las deposiciones, por lo tanto no hay. Entonces lo que tienes que detectar es que algo está fallando. Que todo eso está fuera de la fábrica, ¿sí o no? ¿Está bien? Y el paciente se siente debilitado. Muy bien. Entonces, conocer igual el ciclo vital del eritrocito y saber qué es lo que pasa también importa. Después, por ejemplo, ahí tenemos el hierro. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un eritrocito muere? También tenemos dos subproductos que van a ir al hígado, que se llama la bilirrubina y la biliverdina. Ustedes estoy seguro que han escuchado hablar de aquellos pacientes que se sienten, que dentro de un ciclo se puede ver que son amarillentos. ¿Cómo se llama ese color amarillento que tiene un paciente? Ictericia. ¿Saben por qué se produce la ictericia? ¿Perdón? Por hígado graso, ¿ya? ¿Está bien? ¿Por qué más? No. En realidad, sí, el metabolismo que debe ocurrir con la bilirrubina y biliverdina, que debería ser eliminada a través de la vesícula biliar, no está cumpliéndose. Se está acumulando y eso se llama la ictericia, la acumulación de bilirrubina y biliverdina. ¿Y de dónde sale la bilirrubina y biliverdina? De la muerte del eritrocito. ¿Y cada cuánto hay eso? Cada 120 días mueren eritrocitos. Todos los días están muriendo. ¿Sí o no? Entonces eso tiene que estar funcionando bien, el hígado tiene que estar funcionando bien, ¿verdad? Ahora la pregunta del razonamiento, en ese caso, por ejemplo, ya nada que ver con este otro. Si está fallando el hígado, pues tengo que cuidarlo y no darle paracetamol, que es hepatotóxico, ¿no? Viene el paciente ictérico, medio amarillento, y tú le recetas paracetamol. Lo vas a fulminar, ¿verdad? Entonces por eso se relaciona también con farmacología. Bueno, nos salimos. Entonces deberíamos detectar ciertos detalles para poder reconocer dónde están ocurriendo las fallas. ¿Está bien? Muy bien. Entonces todos tenemos el conocimiento de que el eritrocito transporta el oxígeno. Y ahora vamos a ir a hablar un poco de eso. Cada vez que nosotros inspiramos y expiramos, introducimos aproximadamente 500 ml de aire atmosférico. De los 500 ml, solo 350 ocurre la hematosis. ¿Está bien? Y eso va a ser transportado por el torrente sanguíneo. Para que ocurra eso, ¿sí? Nosotros, y para que ocurra esto, la distribución en los capilares para el metabolismo celular, que eso es lo que aportamos para que ocurra el metabolismo celular,
Entonces, lo que vamos a necesitar es que haya una saturación y un... ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se forma o qué características tendrá el glóbulo rojo para transportar oxígeno? No tiene núcleo, no tiene mitocondrias, fíjense, no tiene la capacidad para formar ATP, son las más numerosas de la sangre, eso ya lo sabemos. En mujeres los valores oscilarán entre los 4.500.000 a 5.400.000, en los varones de 5.200.000 a 6.100.000. Les he pasado el dato, lo tienen en el WhatsApp con ese cuadrito, ¿no? La forma del tamaño, esto ya lo conocen ustedes, lo voy a ir pasando un poco más rápido. Ustedes saben que tiene un espesor aproximado de 2.5, 7.8 micrómetros de diámetro. Tiene esa forma debido a la hemoglobina, especialmente ya que pierde el núcleo, ¿sí? En el centro mide 1 micro aproximadamente, y aquí esta depresión que tiene aquí es porque le ayuda así a tener la reacción con el oxígeno para que pueda transportarse, ¿no? Tiene flexibilidad y todo eso. Muy bien, veamos. La hemoglobina. La hemoglobina tiene dos porciones, por eso está separada. La porción hemo y la porción globina. Esta porción hemo se forma gracias a moléculas denominadas, por ejemplo, o dos moléculas, es como los ingredientes para construir algo, ¿no? Pues necesitarás dos moléculas de succinilcolina, dos de glicina, y lo que vas a formar es algo que se llama el pirrol. Este pirrol lo vamos a dibujar en este caso para que sea un poco entendible. Este triángulo es el pirrol y yo voy a necesitar 4 de estos. ¿Está bien? 4 de estos. ¿Qué me falta a esto? Incorporarle el hierro. Entonces yo tengo 2 moléculas de succinilcolina más 2 de glicina, ya tengo el pirrol, que tiene que ser 4, y le voy a incorporar el hierro. ¿En qué etapa? En la etapa del reticulocito policromatófilo, especialmente. Bien, ya está. Ahora ya está la porción, solo la hemo. Ahora falta la porción globina, que es la porción proteica. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, le vamos a incorporar ahí, ¿lo ven? La porción globina. Y con esta incorporación de acá, ¿ya estará la hemoglobina? ¿Sí? ¿Está bien? No. Porque la hemoglobina, ojo con esto igual, no es un monómero, es un tetrámero. Y un tetrámero tiene 4. Entonces yo debería tener 4 de estos para formar la hemoglobina. ¿Está bien? Entonces vamos a poner 4. Ahora sí ya está completa la hemoglobina. ¿Sí o no? Tengo mis moléculas de 2 succinilcolina, 2 glicinas, 2 pirroles. Ya tengo el hierro incorporado y tengo la porción globina, que es la porción proteica. 4 de estos entonces hacen a la hemoglobina. Pero acá también viene una pequeña diferencia que a nosotros tanto en odontología no nos va a interesar. Esto es solo de conocimiento. ¿Está bien? Pero sepan que así es. Esta porción proteica tiene que ser de estas 4 combinaciones posibles. Quiere decir que una porción, o mejor dicho, la hemoglobina, que es un tetrámero porque tiene 4 de estos, ¿sí? Y la porción proteica siempre va a haber 2 alfas. En todas las hemoglobinas siempre va a haber 2 alfas. Entonces le vamos a poner acá. ¿Está bien? Perdón. Alfa, beta, gamma y delta, antes de que se olvide. ¿Está bien? Ya. Entonces, nosotros tenemos la hemoglobina del adulto, la hemoglobina A2, que también es un tipo especial de hemoglobina, y tenemos la hemoglobina fetal. ¿Por qué hay la diferencia en estas hemoglobinas? Es porque la porción proteica, les decía, cambia. Por ejemplo, siempre voy a tener
Fíjense esto, 2 alfas. La hemoglobina siempre va a tener 2 alfas. Eso es lo que no cambia. Pero las otras 2 de acá sí cambian. Por ejemplo, si van a ser betas, cuando la hemoglobina tiene 2 proteínas, 2 porciones de globina, que sean de tipo alfa y 2 que sean del tipo beta, a esa se la ha denominado hemoglobina del adulto, que esa es la hemoglobina que todos nosotros tenemos, en su mayor parte. Hay un tipo especial de hemoglobina que es la A2. ¿Qué es lo que cambia? Siempre tenemos las alfas. Entonces voy a quitar las beta y voy a poner otro tipo de proteína. Por ejemplo, ¿qué es eso? ¿Gamma o delta? Delta. Entonces, si yo tengo 2 porciones alfa y 2 delta, esa va a ser la hemoglobina del tipo A2, que en algunos casos, para el término de medicina y hematología, es muy importante. ¿Para nosotros será importante? No, solo sepan que así está formada la hemoglobina. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa si yo esto cambio y en vez de delta van a ser gamas? Esto les interesará a los pediatras, porque esa es la hemoglobina fetal, o sea, para valorar si se está formando bien. ¿Está bien? Entonces, esto obviamente no les voy a preguntar, más les puedo preguntar cómo está conformada la hemoglobina, o si es un tetrámero o un monómero, ¿no? Después, más específicos, sería rebuscarle mucho en algo que no es muy útil. Preguntas más importantes serían: ¿por qué falta hierro? ¿Por qué falta ácido fólico, vitamina B12? ¿Qué tipo de anemia te da? ¿Está bien? Ese tipo de preguntas serían más importantes. Entonces, gracias a esta hemoglobina, este es un alveolo pulmonar, ¿sí?, donde entra el oxígeno y va a haber la presión parcial de oxígeno, que acá está marcado, si lo pueden ver, en 104 milímetros de mercurio. Entonces, algunos libros, Guyton lo dice 105, uno más, uno menos, no es tan importante. Entonces, la presión parcial solo del oxígeno, no de todo el aire atmosférico, la presión parcial solo del oxígeno es 104 milímetros de mercurio. La presión parcial del dióxido de carbono es 40 milímetros de mercurio, de estos dos. Ahora, fíjense en la diferencia. A este lado, ¿qué tenemos? La sangre venosa. La sangre venosa, en algún momento les he dicho, ¿no tiene oxígeno? Tiene oxígeno. Entonces, tiene oxígeno disuelto, ¿sí?, y la presión parcial de oxígeno, fíjense aquí, es 40. Entonces, es obvia la diferencia, ¿no? En el alveolo pulmonar hay mucha presión de oxígeno, porque tú estás inspirando, ¿sí?, y lo que viene en el torrente sanguíneo es muy poca la cantidad de presión de oxígeno, 40 milímetros de mercurio. Fíjense acá, la presión del dióxido de carbono es 40 milímetros de mercurio, y la que viene en el torrente sanguíneo a través de los vasos, ¿no?, va a ser aproximadamente 45. Entonces, gracias a esa diferencia, es una de las razones que a este nivel ocurre el intercambio gaseoso por difusión. Ustedes saben que el oxígeno y el dióxido de carbono pasan por difusión simple, porque si no sería muy complicado pasar por ahí y no podríamos aguantar, el organismo no podría aguantar. Entonces, la pregunta es: ¿qué pasa con el oxígeno que luego llega a este nivel? Fíjense, acá ya vamos a tener 104 milímetros de mercurio y 40 milímetros de dióxido de carbono. Entonces hay pequeñas diferencias porque ocurre ese intercambio a nivel del alveolo. Entonces, ¿quién es el encargado de transportar el oxígeno? Con esto terminamos, porque ya estamos un poco en tiempo. Fíjense lo siguiente. Nosotros debemos manejar dos términos, ¿sí? Y esto es importante porque ustedes van a trabajar con anestesia general. No ustedes, sino es que de pronto tal vez van a utilizar en los servicios de alguien que trabaja con anestesia general, y en cirugía les van a pedir igual eso, y cuando estén manejándose en los rotes intrahospitalarios también les van a decir eso. Dos cosas tienen que saber, chicos. Nosotros tenemos el oxígeno que entra acá, fíjense, cambió de 40 a 104 milímetros de mercurio. La pregunta es:
Esta es la presión parcial, pero es del oxígeno disuelto. Quiere decir, el oxígeno está libre en el torrente sanguíneo. No está fijado a la hemoglobina. ¿Está bien? Todavía. Por las reacciones químicas que van a haber, se va a fijar. Pero fíjense, el glóbulo rojo no llega sin oxígeno al pulmón. Llega con oxígeno. Pero no llega totalmente saturado. Entonces aquí hay dos términos. Presión parcial de oxígeno es una cosa y se debe al oxígeno disuelto, quiere decir al oxígeno libre que está en la sangre. Y cuando hablen de saturación de oxígeno, les hice esa pregunta hace tiempo, ¿recuerdan del COVID que te ponían el aparatito para medirte la saturación de oxígeno? Pues cuando trabajen con un anestesiólogo también va a medir la saturación de oxígeno, porque así lo controlas al paciente mientras tú estás haciendo tu trabajo. Entonces, la saturación de oxígeno, ojo con esto, la saturación de oxígeno tiene la relación directa con la cantidad de oxígeno que está fijada a la hemoglobina. Por ejemplo, acá yo tengo 4 cuadrados, ¿sí o no? ¿Está bien? Si los 4 cuadraditos estuvieran llenos de oxígeno, representarían el 100%, ¿sí o no? En este momento este eritrocito, ¿con cuánto por ciento está cargado? 70. Sí, fácil, ¿no? 75%. Entonces, cuando pasa el alveolo pulmonar, cuando pasa acá, gracias a la presión de oxígeno, este sitio se va a rellenar. ¿Sí? Ahí, y cuando pase ahí, entonces, ahí estaba todo marcado. Acá, ¿ves? Entonces, la saturación de oxígeno va a ser al 100%. Pero cuando sale del pulmón, no va a salir con el 100%. ¿Por qué? ¿Por qué creen que cuando pasa el pulmón, la saturación de oxígeno no es del 100%? ¿Saben por qué? Pues porque el pulmón también necesita oxígeno para el metabolismo celular. Y ahí se come 2%. Entonces, lo que sale del pulmón va a ser solamente un 98%. ¿Está bien? Ahora sí, con esto terminamos. ¿Saben que el eritrocito es el salvador de nuestro organismo? Por la siguiente razón. Sabemos que hay oxígeno disuelto, ¿sí o no? Libre. ¿Está bien? Y luego sabemos que hay la saturación de oxígeno, que es el eritrocito, que está cargado de oxígeno, ¿verdad? Su función del eritrocito entonces es que cuando pasa por el torrente sanguíneo, gracias a la presión parcial y la difusión, todos los tejidos van a recibir oxígeno. Entonces el eritrocito pasa por acá, ve este tejido y dice, ¿ustedes están ok? Sí, están ok. Pasa por acá y dice, ¿ustedes están ok de oxígeno por su metabolismo celular? Dicen, ok, perfecto. Me voy acá. Pero estos pobres de acá, ¿no? Este tejido pobre de acá está sufriendo porque va a entrar en hipoxia. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces están sufriendo acá. Entonces, cuando este tejido y el organismo también se da cuenta, y el pH, obviamente ahí, el efecto Bohr, el efecto Aldan y todo eso, hay un montón de cosas que no les estoy diciendo. Sin embargo, el eritrocito que estaba cargado del oxígeno al 100%, pasa por aquí, todo está ok, y ellos dicen, no, vamos a entrar en un estado de hipoxia. Entonces, ¿qué hace? Él es el salvador. Empieza a proporcionar oxígeno a los tejidos que necesitan. Por eso es importante la saturación de oxígeno más que el oxígeno disuelto. Porque mientras tú tengas eritrocitos cargados, el eritrocito va a ser muy noble y para que no entren en un estado de hipoxia algunos tejidos que necesitan, imagínense el cerebro, cuando está muy hipóxico, entonces él es el que les va a dar. ¿Qué pasaría si el eritrocito no tiene cargado o su saturación de oxígeno no está óptima fisiológicamente? Va a llegar donde el tejido que está sufriendo está hipóxico y no va a tener que darle. ¿Sí o no? Por eso es que el eritrocito es el salvador de los tejidos que entran en hipoxia. ¿Se dan cuenta? Por esa razón es que es importante medir
la saturación de oxígeno y no tanto así la presión parcial de oxígeno. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? Ya, muy bien. Listo. El día viernes vamos a hablar de hemostasia y coagulación en el